Vamos arrancando el spot laboral de ADRA, Claro. como un lunes, cada 2 lunes, o sea, lunes por medio, arrancando en este horario de 14 a 15, siempre con el auspicio de Byton, ¿no? Que además nos da todo el soporte, digamos, de la parafernalia tecnológica como para poder estar en el aire, como decían antes. Y bueno, hoy lo tenemos a Federico Basile y Héctor García, Y que los que nos van ahora a siendo el contar un experto poco es, planning. Acá, futuro. mirá, ahí apareció Marcelo Villegas en cámara, ahora se ve, Sí, sí, ahí con está. esa pinta ahora que tiene de marino noruego. Claro. Le falta el gorrito de lana, nada más, y la Lo pipa. tengo, lo tengo. Si querés me lo pongo, pero no sé si es un espectáculo digno para Adra. Tengo mi gorra de De marinero. sí. Ah, ese es mejor. Algún día contaré la anécdota de cuando fuimos a sede corporativa de la Suez allá en París y se pensaron que tu apellido era Timonel. Sí, correcto. Muy bien. Bueno, señores, como decía, estamos arrancando el spot laboral de ADRA de la fecha, con la participación de Federico Basile y de Héctor García. Y el gran tema que tenemos, como fue anunciado, es este de qué es lo que podemos hacer y estas cuestiones de hecho, por ahí que nos dan un margen de trabajo en el límite de las 4 paredes de la empresa, ¿no, Federico? Así es, hemos conversado sobre esa idea. Em, a ver, si empezamos rápido y terminamos rápido, podemos decir lo que se puede hacer es poco, ¿no? Pero bueno, el derecho laboral en sí es creatividad continua. Entonces, hemos analizado con Héctor a ver qué espacios tenemos entre las 4 paredes, como Sí. para movernos un poco y tener algo más de movimiento dentro de las restricciones que la ley nos impone. Así que, si te parece, Héctor, Un tema arrancás estadístico, vos. yo no sé yo sé matemático, los Claro, jurisconsultos no son muy afectos a las matemáticas en general, ¿no? Pero de 0 a poco la distancia es infinita. exacto, exacto. Y Sí. bueno, por eso Sí. es que hemos analizado con Héctor este spot para facilitar, digamos, o pensar entre todos, un poco también es la invitación, qué podemos hacer dentro de las restricciones. Y que de Em, alguna manera lo propusiste vos, Héctor, esto nos estabas contando, ¿no? exacto. Sí, porque, a ver, yo creo que en el fondo, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por compartir otra vez con Federico y con Gustavo y Mariano el panel de los lunes, cada 15 días, Perdón. que Por siempre favor, los sirve micrófonos. de... Disculpa, Héctor. Micrófonos, por favor, si los Sí, pueden apagar, si son tan Bueno, amables. Gracias. Perdón, Héctor. ahora sí. No, no, no. Vale la interrupción. Había mucho ruido atrás, así que, no, les decía que recién Federico comentaba que tenemos muchos límites, que tenemos poco espacio de maniobra, pero en realidad siempre las crisis nos desafían a correr esos límites y a mover algunas de las restricciones que creemos inamovibles y que realmente se pueden desplazar en un sentido, y ese sentido tiene que ver con la coyuntura, con la propia situación de restricción, ¿no? Por eso es que cuando se transitan crisis tan profundas como la nuestra, se suele decir que podría estar germinándose un derecho de la coyuntura, ¿no? Una serie de regulaciones que nos permitan transitar por esa crisis. derecho de la Así que, coyuntura. si bien Me gustó. es que ha pasado también en otros países, ¿no? Quizá no han tenido el impacto y la dimensión de esta crisis, que yo siempre digo, a ver, hay que ponerle en perspectiva y para tomar un mero dato, ¿no? Si uno agarra el PBI per cápita de Argentina, en el periodo 2011-2023, y lo divide por la cantidad de habitantes, justamente, ha decrecido un 10%, Ujú. mientras en nuestros países vecinos
la realidad ha sido completamente distinta. De hecho, en Perú creció un 26% en ese mismo periodo el PBI per cápita, en Chile un 20%, en Uruguay un 16%. Todos los países sometidos a los mismos factores externos, exógenos, con lo cual tenemos un claro problema de gestión interna, y eso tiene que ver con nuestra dirigencia, y también tiene que ver con las cosas que ocurren, y el cambio de clima, y la saturación de una sociedad que ya no tolera más esta situación de crisis, ¿no? Entonces, justamente creo que arrancar una actividad con un título que represente una pregunta desde lo metodológico quizá no sea lo más saludable, pero sí opera como un disparador, ¿no? Un disparador de si no estamos ante un nuevo marco regulatorio que hace a esta coyuntura, y nos parecía con Federico que de pronto se justificaba compartir con ustedes qué está pasando en esta crisis, cómo se está atravesando, y qué nuevos espacios de regulación de esta crisis el propio gobierno también a nivel nacional está facilitando, ¿no? Para que también sepan las empresas o los empleadores que tienen que enfrentar situaciones de crisis, que hoy prácticamente es el 65 a 70% de los empleadores del país, Apa. con qué van a lidiar y qué cosas pueden obtener de ellas, ¿no? Digo esto porque el último dato relevado, no es oficial, pero es el relevado por la Secretaría de Trabajo, es que hasta la fecha hay 61 procedimientos preventivos de crisis de empresa abiertos a nivel nacional, ¿no? Es un número bastante parecido al que teníamos también en el año 2001, para un periodo corto de 4 meses. Y ahí no se suma los procedimientos preventivos de crisis que algunas provincias permiten sustanciar ante su propia jurisdicción. Y digo que permiten porque en realidad la ley no lo permite. El artículo 98 de la Ley de Empleo dice que la competencia para el procedimiento preventivo de crisis el Ministerio de Trabajo de la Nación, o hoy Secretaría. Y digo esto porque si se firman acuerdos en esas jurisdicciones y se homologan, tomen en cuenta el factor seguridad jurídica. No vaya a ser que ocurra como en algunas jurisdicciones donde, no voy a mencionar cuál, pero donde te llegan acuerdos que dicen téngase al presente homologado en tanto y en cuanto no contradiga normas de orden público. Entonces yo me pregunto, ¿qué me están homologando? La nada misma, porque el control ese de si se contradice la normativa de orden público lo tiene que hacer la autoridad, no lo tiene que devolver al problema. Pero bueno, eso es lo que ocurre en algunas jurisdicciones de este país, así que cuidado, porque el procedimiento preventivo de crisis, que es el que está previsto en la Ley de Empleo para cuando un empleador tiene que suspender o despedir por falta de trabajo imputable a él o por fuerza mayor, a más del 15% de la dotación en empresas de menos de 400 empleados, al 10% en empresas de 400 a 1000 o a más del 5% en empresas de más de 1000, técnicamente debería sustanciarse ante la autoridad nacional, que ha creado una unidad de crisis que opera bajo las exigencias que la propia AFIP también controla, porque se hace por presentación a distancia el procedimiento de crisis. Y sabemos muy bien que entre las normas reglamentarias que lo regulan, el empleador tiene que tener por lo menos 3 balances anuales en rojo, los últimos 3 periodos fiscales, y si el periodo fiscal en el que se presenta no terminó, tiene que hacer un balance de corte, explicando también su situación patrimonial, ¿no? Con lo cual, no todas las empresas que están pasando por una crisis están en condiciones de hacer un procedimiento preventivo de crisis. Esta es una primera aclaración, porque hemos visto que algunos empleadores por ahí optan por el procedimiento de crisis en la provincia o en alguna provincia en la que están, porque saben y son conscientes que no reúnen esos requisitos que la reglamentación impone. Entonces prefieren sortearlos a través de un acto administrativo de una autoridad no competente y convencerse de que están haciendo un procedimiento de crisis, pero en rigor de verdad no tiene la fortaleza y la seguridad jurídica que un trámite así impone.
Entonces, les decía, más de 61 procedimientos preventivos de crisis abiertos, algunos de ellos se han cerrado. Los que se han cerrado han conseguido algunos acuerdos de crisis que yo me atrevo a llamar acuerdos de la coyuntura o regulaciones para la coyuntura. Entonces me gustaría hoy aprovechar este spot para compartir algunos de esos acuerdos o algunos de esos contenidos que de pronto puedan servir para otros sectores que están analizando un plan estratégico de cómo avanzar para atender o atacar su crisis. Y también compartir con ustedes algunas definiciones que la autoridad laboral está dispuesta a conceder en el marco de esos procedimientos preventivos de crisis, para que sepa aquel que decide ir por ese camino con qué puede encontrarse, ¿no? Entonces, un primer aspecto, yo voy a elegir 3 nomás de cada uno de esos 2 ámbitos, ¿no? Por un lado, hablar de qué concesiones la autoridad laboral actual está dispuesta a contemplar para defender el nivel de empleo en el marco de un procedimiento de crisis. Y lo primero que me viene a la cabeza es que hoy están habilitando la posibilidad de que se suspenda el personal por plazos de 6 meses. Y alguno dirá, bueno, pero eso ya lo puedo hacer en forma directa con el sindicato. Sí, claro, si el sindicato lo acepta. El problema es cuando el sindicato no lo acepta. Porque el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo admite que esas suspensiones pueden ser colectivas, pero también individuales. Entonces, una primera definición es que la autoridad laboral va a homologar acuerdos de suspensiones concertadas por un plazo de hasta 6 meses, que no va a aplicar ninguna restricción temporal menor, ¿no? Y que aparte va a aceptar a nivel nacional, y digo a nivel nacional porque en algunas provincias esto no ocurre, así como es el caso de la provincia de Buenos Aires. Digo que va a aceptar que de pronto las partes puedan pactar una asignación no remunerativa por esas suspensiones concertadas, que no sea inferior al 60% del valor neto de la remuneración de cada trabajador afectado por las medidas. La provincia de Buenos Aires, en cambio, no está aceptando que esa asignación no remunerativa por suspensiones baje del 75%. Y esto ha quedado como una rémora de la época de la pandemia, cuando había acuerdos de crisis y suspensiones, producto del ASPO, que todos recordaremos, o mejor dicho, que no olvidaremos. Y en ese marco se había definido un criterio, que es el criterio que la administración Kicillof sigue aplicando en esta crisis. Que ningún acuerdo se presente ante esa autoridad para homologar que no tenga un 75% de la remuneración bruta como asignación por suspensión, ¿no? Así que ese es un segundo aspecto que hoy la autoridad laboral nacional está concediendo, que se pueda llegar hasta el 60% del neto por cada día de suspensión, ¿no? Otro aspecto que también lo considero valioso, que se ha ido plasmando en estos procedimientos de crisis, es que de pronto los aumentos salariales que se otorguen puedan mantener naturaleza no remunerativa por un término de hasta 6 meses. Mira. En tanto y en cuanto la Cámara Empresaria firmante de esos aumentos preste conformidad con esa cláusula. Esto quiere decir que las partes, cuando vayan a un procedimiento de crisis, mejor dicho, el empleador que activa un procedimiento de crisis y que el sindicato acuerda con el empleador dentro de ese procedimiento de crisis una serie de medidas, si opta por esta, de que todos los aumentos salariales que en la actividad se pacten mantengan naturaleza no remunerativa por 6 meses, eso necesitará para su homologación de la anuencia de la Cámara Empresaria firmante de esos aumentos, de modo tal que ese empleador tenga que imponer a la Cámara Empresaria el acuerdo de crisis que ha alcanzado con el sindicato. Esto en reemplazo de una figura que lamentablemente los sindicatos no están aceptando, que es el descuelgue, que es la posibilidad que ese empleador en crisis se descuelgue de la negociación salarial, tal como lo permite el artículo 21 de la 1450, en tanto tenga la anuencia de la Cámara Empresaria y del sindicato. Bueno, como eso el sindicato no lo está convalidando, lo que sí está convalidando es que de pronto la naturaleza de ese aumento
por hasta 6 meses pueda ser no remunerativo. Eso en términos de medidas que se pueden alcanzar o regulaciones que se pueden obtener en el marco de esta coyuntura. Que hemos podido ver de algunos procedimientos preventivos de crisis sectoriales, ¿no? Un De algunas temita, empresas, Héctor. sin violentar. Sí, claro. Es como que en la conformación de este sistema de relaciones laborales, ¿no? Con el modelo clásico de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? De el Estado, las empresas y los sindicatos, ¿no? Ujú. El Estado que ha tenido un papel muy fuerte, siempre decir esto sí, esto no, ¿no? Es como que lo que dice, pónganse de acuerdo ustedes, ¿no? Y yo puedo, con el acuerdo de ustedes, puedo darle curso. Como que se Así es, modifica así una es. Yo pieza te en el diría sistema y que genera movimientos o libertades que las otras no tenían antes. es que efectivamente el tripartismo, que es basal para el derecho del trabajo a nivel global, en Argentina, a través de los procedimientos preventivos de crisis, de las negociaciones de crisis, habilitaría entonces que la autoridad laboral, a cambio de defender el nivel de empleo, genere estas facilidades, Bien, genere estas medidas en tanto y en cuanto, vuelvo a insistir, eso permita sostener el nivel de empleo en un contexto que sabemos que es complejo, que está mostrando datos duros, difíciles de metabolizar. El primero de ellos es que el primer trimestre del año 2024 ya muestra una pérdida de 100.000 puestos de trabajo formales. Y hemos sabido hace 15 días que el Banco Central informó que ha habido 275.000 bajas de cuenta sueldo en los últimos 4 meses. No necesariamente son pérdidas de puestos de trabajo, ¿no? Porque a veces que hay cuentas sueldos que se van dando de baja al cabo de un tiempo y no obedece a una pérdida del empleo actual. Pero quiero decir que estamos conviviendo en un momento donde sostener el empleo ha pasado a ser prioritario por sobre la puja salarial, que era la prioridad de estos últimos años de antiinflación, ¿no? Entonces, en ese marco hay que entender que de pronto la autoridad laboral está generando estas concesiones, si se quiere, a cambio de que no se afecte tanto el nivel de empleo, ¿no? pero no son Y les meras decía, concesiones, así como decir, bueno, ya no me meto más en este tema, sino diciendo, pónganse de acuerdo, tráiganme, ¿no? La claro, documentación de que están de claro, acuerdo y vamos, ¿no? sí, sí, pónganse de acuerdo si quieren determinados aspectos, los podemos analizar en tanto y en cuanto haya un acuerdo, y ese acuerdo va a perdurar por la crisis que ustedes definan. De hecho, hay procedimientos de crisis que ya han acordado acuerdos de crisis de 1 año o de Ujú. 1 año y medio, con un combinado de medidas de esta naturaleza, bien coyuntural, pero también empiezan a aparecer otras medidas, Gustavo, que tienen que ver más con lo estructural, que tienen que ver más con tratar de mejorar algunos ratios de productividad en algunas actividades, sin violentar los nombres, porque obviamente todos los acuerdos de crisis son de empresa, pero en algunas empresas se han llegado a acuerdos con la anuencia del sindicato para mejorar las dotaciones que asisten a la conexión de determinados servicios de interés público, servicios públicos domiciliarios, que antes eran cuadrillas de 2 personas, Ujú. ahora si no hay trabajo en altura podrá ser de una. Se han mejorado también en esos acuerdos la cantidad de órdenes de trabajo diarias que se pueden procesar, Bien, lo que muestra entonces que de algún modo hay un acompañamiento de la organización para tratar de paliar la crisis y estos acuerdos empiezan a reflejarlo, ¿no? En definitiva, no son otra cosa que nuevas formas de organización del trabajo. Y uno se pregunta cómo terminás compatibilizando estos acuerdos de crisis con las regulaciones convencionales que siguen vigentes por ultraactividad. claro. Y bueno, es ahí donde empezamos a correr esos límites que hablábamos al inicio. Ahí es donde empezamos a mover eh, esas normas y empezamos a ver esa creatividad de decir, bueno, el presente acuerdo de crisis va a regir signado por estos contenidos y va a quedar sin efecto todo aquello que se oponga a estos contenidos
durante ese periodo de vigencia de la crisis. Empiezan a aparecer ese tipo de acuerdos firmados por sindicatos que a su vez son signatarios de esos convenios ultraactivos, ¿no? Claro. Que bueno, dicho sea peso, algo vamos a tener que empezar a hacer con esos convenios colectivos, porque si no el año que viene van a festejar las bodas de oro y vamos a seguir cruzados de brazos, ¿no? Resignados, diciendo, bueno, que cumplan 50 años total, por otros 50 más, como se les suele decir a los matrimonios cuando llegan a ese evento, ¿no? A sabiendas que no pueden llegar a 50 años más, por suerte. Los Pero matrimonios o bueno, los convenios, perdón. No, los matrimonios. Los convenios seguros. Sí, Si seguimos así, los convenios seguros. sí, sí, los convenios sí, tal cual. Pero bueno, estamos empezando a ver una plena asunción de la gravedad de la crisis, ¿no? Y eso está generando que algunos sindicatos, frente al calor que se desprende del desafío que representa un procedimiento preventivo de crisis con medidas muy fuertes anunciadas y un plazo que empieza a correr, accede a determinados acuerdos a efectos de mitigar esta situación. Por eso me parecía bueno en estos pocos minutos poder compartir algunos de esos títulos y generar algún tipo de expectativa dentro de la pesadumbre que toda crisis conlleva, ¿no? Pero decía, hay un cambio actitudinal incluso del rol de la Secretaría de Trabajo, que a medida que empieza a morigerarse y a reducirse la inflación, empieza a propiciar acuerdos de más largo plazo. ¿Justamente para qué? Para que los actores sociales tengan tiempo para tratar otros temas que no sean la puja salarial propiamente dicha, que ha llevado a que estemos negociando todos los meses condiciones salariales y ajustes nominales, Claro. ¿no? Entonces está empezando a propiciar acuerdos trimestrales o cuatrimestrales, donde incluso está fijando pautas orientativas para homologar esos acuerdos salariales, que deberían girar en torno al 8% para abril, ya ha dicho el 5% para mayo, el 4% para junio, el 3% para julio. Eso es ese sendero el que le interesaría recorrer la autoridad laboral, desacelerando los acuerdos salariales y que tengan un mayor plazo. ¿Para qué? Para que en esos mayores plazos sindicatos y empleadores se puedan abocar a tratar otras cuestiones que tienen que ver un poco con las que estamos mencionando acá, ¿no? Porque está claro que hay otros procedimientos, tenemos en la ley de empleo otros instrumentos, uno de ellos es la reestructuración productiva, pero sabemos muy bien que mientras esté sustanciándose la reestructuración productiva, las partes no pueden adoptar las medidas que se anuncian, entonces a veces suele operar como un corset cuando una actividad queda declarada bajo reestructuración productiva, porque esos empleadores no van a poder implementar medidas de reducción de nómina, ¿no? De dotación, producto de ese mismo procedimiento, ¿no? Entonces, la autoridad laboral va a empezar a propiciar algunas mesas de diálogo donde se puedan discutir aquellas regulaciones que por ser ultraactivas y estar obsoletas están provocando estas dificultades sin necesidad de una declaración formal de la reestructuración productiva, ¿no? Pero bueno, ya para ir avanzando un poco más y después dejarle a Federico el análisis de qué espacio, aparte de estos, existen en materia de implementación de políticas unilateralmente dadas por el empleador para mover un poco estos límites y empezar a cubrir estos espacios que la ley no cubre, sea porque es una ley que ya tiene más de 40 años de factura, sea porque la ley en sí misma no contempla una serie de nuevos fenómenos, ¿no? Como el trabajo remoto, que trata de esquivarle a la ley de teletrabajo, ese tipo de cosas que estamos viendo a diario, ¿no? Y entonces, antes de terminar, creo que se impone echarle un párrafo a la cuestión relacionada a que este contexto por el que atraviesa las relaciones de trabajo es uno de los más delicados que nos está tocando. ¿Por qué? Porque estamos a la espera de una reforma laboral que no llega.
una reforma laboral que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que tiene un dictamen favorable del Senado, pero que recién se va a tratar en el recinto la próxima semana. Esto quiere decir que si ese dictamen sale favorable, tiene que volver a diputados para que diputados valide esos cambios. Entonces vamos a tener todo junio y quizá la primera semana de julio otra vez inmersos en un debate sobre la derogación de las indemnizaciones, de la ley de empleo por falta de registración o registración parcial. ¿Y eso qué está provocando? Y pongo ese ejemplo porque ya estamos empezando a ver que algunas relaciones empiezan a entrar en crisis y empiezan a verificarse denuncias de los contratos de trabajo, despidos indirectos, porque ya saben que posiblemente dentro de 40 días se pierda la ventana de oportunidad que da a reclamar esas indemnizaciones. Entonces, por lo general, los debates parlamentarios de este tipo de reformas deberían ser mucho más cortos, deberían ser más breves y no generar una expectativa, tanto a favor de los cambios, como también expectativa por la resistencia a esos cambios. Porque también estamos viendo que hay sectores que van a resistir los cambios y que la manera de resistirlos es poner en crisis las relaciones individuales, es empezar a precipitar reclamos por falta de registración, porque a lo mejor dentro de 60 días esas indemnizaciones no van a estar vigentes y entonces ese juicio laboral va a tener cuanto menos la mitad de su monto si se consigue una sentencia favorable, ¿no? Entonces yo diría, la primera recomendación para todos los profesionales de recursos humanos, que no quisiera dejar de saludar hoy, que es su Día Internacional de los Profesionales de Recursos Humanos, entonces qué mejor que aprovechar la oportunidad esta del spot para saludarlos. Es decirles que el dictamen que el Senado acaba de aprobar vuelve a incorporar algunas de las cuestiones que la media sanción en diputados le había quitado a esta reforma. Entonces, para no terminar mareándolos, creo yo que lo mejor va a ser esperar la sanción definitiva de la ley. Claro. Pero lo cierto es que vuelven a la agenda temas de alta sensibilidad para las empresas, como por ejemplo revalorizar la locación de servicio y la locación de obra como una forma de contratación válida y que por tal no le aplican ni la ley de contrato de trabajo ni la presunción del artículo 23 de que toda prestación de servicio se presume laboral salvo prueba en contrario, nada menos. O de pronto vuelve una nueva causal objetiva de despido con causa, que es el bloqueo o el daño a las instalaciones en el ejercicio del derecho de huelga, previa intimación, si fuera el bloqueo, o sin intimación, si fueran daños materiales sobre los bienes o sobre las personas. Es decir, temas que habían quedado fuera del tratamiento en ocasión de sancionarse este proyecto en diputados, porque, vuelvo a insistir, vuelven a la agenda, y vuelven a la agenda porque hay una oposición dialoguista que necesita que la reforma laboral tenga esa dimensión. Y van a haber otras cuestiones que también van a volver a ser materia de debate. Entonces yo diría, tal vez no vale la pena en esta instancia repasar todos los aspectos que han sido materia de ese dictamen mayoritario, porque es posible que en la aprobación en particular, o incluso en general, algunos de ellos en el propio Senado se queden y no se transformen en ley. Pero sí me parece que va a ser para todos los profesionales de recursos humanos un verdadero desafío volver a hacer un seguimiento y una trazabilidad de qué es lo que ha quedado en pie, qué es lo que no ha quedado en pie y qué temas se han vuelto a introducir, porque vamos a ver una reacción muy fuerte de CGT y CTA los próximos días,
porque justamente han vuelto a la agenda temas que son de profunda preocupación para el sindicalismo y que habían sido de algún modo dejadas de lado por diputados, ¿no? Así que eso simplemente lo dejo planteado porque incluso en el régimen de empleo público se mantiene el tema básico de que durante el ejercicio del derecho de huelga el salario tiene que descontarse por el tiempo no trabajado, una obviedad que en Argentina siempre necesita ser reforzada, ¿no? Pero se quita toda aquella referencia a las cuotas por solidaridad, ¿no? A los aportes solidarios. ¿Se acuerdan que antes la Cámara de Diputados había incorporado dentro del régimen de la función pública que el trabajador no afiliado tenía que prestar expresa conformidad para que le retuvieran el aporte solidario? Bueno, se ha quitado eso de este dictamen. Con lo cual ahí vemos también un retroceso, así como vemos avances en otros aspectos. Pero bueno, a modo de conclusión, entonces, para dejarlo a Federico que avance con qué aspectos desde el punto de vista, ya no de acuerdos o de cláusulas contractuales o de crisis y fruto de la autonomía y voluntad colectiva, sindicatos y empleadores puedan acordar, sino qué cosas o qué espacios tiene el empleador por su cuenta para ir dándole forma a la espera de una reforma laboral a algunas cuestiones. Decía como conclusión, tenemos que tener en cuenta que vamos a ver en los próximos meses una nueva dimensión de la crisis. Y también va a depender de las áreas de recursos humanos o capital humano, que esa crisis sea vista como una oportunidad, que es un dicho que suele aplicarse casi formalmente, pero creo que para nosotros tiene un valor sustancial, porque ya hay empresas que están trabajando en esto y que están llegando a acuerdos concretos para prepararse, y entonces que esta crisis sirva de algo, por lo menos para que no se repita en los términos que se vienen repitiendo, ¿no? Así que Sí. después, si quieren, podemos dejar un espacio para las dudas o las inquietudes que puedan generarse. Muy bien, Héctor. Héctor, Gustavo, antes, aprovechando también, gracias Héctor por todo, por la explicación, por poner en dimensión comprensible lo que estamos transitando. Aprovechando que está Marcelo también, y si me lo permite, en 2 minutos le pediría a Marce si nos da una mano con esto. Digo, cuando tuvo la posibilidad de manejar el Ministerio de Trabajo en Provincia de Buenos Aires, nosotros lo que trabajamos mucho fue sobre las mesas sectoriales. Y si bien las mesas sectoriales incorporan el ámbito de regulación del trabajo como uno de los tópicos, creo que fue un ejercicio en su momento estimulante, que a lo que a mi modo de entender y a mi modo de ver, lo que le faltó es continuidad en el tiempo como para seguir ensamblando aquellas otras cuestiones que hacen a la realidad y que superan a la mera norma laboral, ¿no? Digo, esas cuestiones de ensamble que nos pueden permitir, sí, revisar productividad, sí, revisar la logística, sí, revisar un montón de issues que hacen a los resultados en las distintas actividades. Por eso, Marce, esta no te la esperabas, pero te la tiro al pie. Y 2 minutos, me gustaría que antes de lo tome Federico, si no se enoja, nos cuentes un poco eso. No, está bien, gracias. A ver, es un poco lo que planteaba Héctor. Por un lado, la autorregulación en coyuntura, ¿no? Y el modelo tripartito. Creo que nosotros en su momento, con Mariano, reforzamos mucho todo lo que tiene que ver con la acción tripartita, incorporando a la OIT, obviamente, en todos esos procesos. Y esas mesas sectoriales funcionaron muy bien. Ahora, una de las cuestiones que atenta contra esta autorregulación en la coyuntura muchas veces es la falta de coordinación de las diferentes jurisdicciones. Esto con lo que arrancó Héctor, ¿no? Decir, bueno, hay cosas que se hacen en las provincias, fundamentalmente el preventivo de crisis, que tal vez no tienen la fortaleza ni la robustez jurídica, generan contingencias, resuelve el corto plazo, pero un día va a venir legales el CFO de la compañía a decirte tenemos una intimación de nación por esto y por esto. O el tema del 223 bis cuando no está bien coordinado y entonces
tenés un problema después a mediano y largo plazo con AFIP, ¿no? Entonces, pero sí está claro que el modelo tripartito y las mesas sectoriales nos permitieron resolver muchas coyunturas y resolver muchas cuestiones con visión de crisis, y por otro lado nos permitieron también arbitrar una cosa que yo creo que fue una de las cosas que hicimos, que si tuviese yo que rescataría entre otras cosas esta, es a través de la Subsecretaría de Empleo generar, digamos, una vinculación público-privado para cubrir necesidades de formación que había. Nosotros en ese momento formulamos junto con la AMIA y la DAIA un portal de empleo, digamos, que tenía el motor de búsqueda de AMIA detrás, y nos permitía a través de las mesas sectoriales acercar oferta y demanda de empleo sin costo para las empresas, apuntando fuertemente a pymes en provincia de Buenos Aires, y que nos permitió, por ejemplo, recuerdo un caso de Chivilcoy, una empresa que necesitaba 5 torneros y no los encontraba por ningún lado, y digamos, mover gente del conurbano a Chivilcoy con condiciones de vivienda, escolaridad y tal, ese tipo de cuestiones. Digo, en 4 años fueron casi 5.000 empleos que se generaron a través de ese movimiento de mesas sectoriales. O, del otro lado, digamos, el Ministerio tenía y con esto termino, nos habíamos propuesto 3 premisas. La primera era, nosotros no hacemos la ley, porque para eso están los legisladores, nosotros no juzgamos, por eso están los jueces, nosotros fiscalizamos la aplicación de la ley. Punto 1. Segundo, trabajamos en el equilibrio del mundo de relaciones laborales. Y tercero, restituimos derechos. Y también en el ámbito de la restitución de derechos rescatamos unas 3.000 personas en condiciones de trata laboral a través de mesas sectoriales de trabajo, donde formalizamos y combatimos junto con los gremios y con los sectores empresarios formales, obviamente, ese trabajo que se hacía fuera de toda norma y fuera de toda salubridad. Entonces, digo, esto que plantea Héctor de la autorregulación en coyuntura, basado en un modelo tripartito, depende mucho de la vocación de los funcionarios, de abrir las puertas, de abrir los criterios para buscar, dentro de las limitaciones y rigideces que tiene el sistema, trabajar con los gremios y con las empresas en generar posibilidades de naturaleza. Yo creo que es un poco ese el resumen. Sí, bueno, te agradece. Y Máxime, y lo último, ¿no? Fede seguro nos va a contar que una de las cuestiones que tenemos y que nos va a quedar en carpeta es el tema de la ultraactividad y el tema de la articulación de la negociación colectiva, que lamentablemente esta vuelta no pasó. Sí, hay entre esos, entre el tema interesante que era la posibilidad de negociar a nivel de empresa y la posibilidad de negociar a nivel inferior del convenio colectivo de trabajo sectorial o de actividad, hay otros tantos cuestiones o aspectos que trataba el decreto 70/2023 que eran muy interesantes realmente en este cambio de época que aspecto, digamos, hito histórico que consagraba el decreto 70. Hay muchas cosas que quedaron en el camino. Esperamos que efectivamente, si bien no es parte de la ley base sobre el proyecto que ha tenido dictamen de mayoría, las comisiones de legislación y trabajo en el Senado, bueno, esperemos que en algún momento estas iniciativas legales que estaban incorporadas al decreto sean parte de una nueva ley. Y hay cuestiones, o había cuestiones en el decreto que realmente eran, a ver, por ponerlas en algún lenguaje, idealistas o utópicas, que sabíamos que íbamos a tener el contrapeso de los sindicatos e intereses sectoriales, y había otras cuestiones que eran absolutamente necesarias y que es extraño pensar por qué no están en este nuevo proyecto. Me refiero, por ejemplo, básicamente a la modificación del artículo 245, en la mención por despido sin causa, la mención por antigüedad. El decreto traía una redacción
bueno, terminaba con el limbo en el que se encontraba el 245, en el que se encuentra el 245 después de Bisotti, estableciendo, incorporando a la letra del 245 la fórmula de Bisotti, y aparte estableciendo con mayor claridad cuál es la base salarial de cálculo de noción para la antigüedad. Bueno, esperemos que efectivamente en alguna otra iniciativa legislativa impulsada por el Ejecutivo o por algún proyecto de algún legislador, estas cuestiones vuelvan a aparecer, tal vez en algún momento del país menos turbulento del que tenemos hoy en día, y que efectivamente ingresamos a este texto. eh, Sabemos que en el marco de una negociación que realmente es muy, muy compleja. La coyuntura nos marca efectivamente una situación, como decía Héctor antes, absolutamente dramática. Em, la cantidad de pérdida de puestos de trabajo formal es algo que, si bien no veníamos creciendo en los últimos 10 años en el trabajo privado, en el empleo privado, no habíamos tenido semejante nivel de pérdida de empleo como ocurrió en los últimos 4 meses. Entonces, las empresas deben, obviamente, administrar su crisis de la mejor forma posible como para sostener el negocio. Y muchas veces el sostenimiento del negocio, por supuesto, depende del sostenimiento de sus key employees o de sus líderes y de sus talentos. Entonces, para esto, todo el tiempo trabajamos con las empresas y con la gente de recursos humanos, de capital humano, bueno, figuras o diseños de estructuras salariales o de contratación, o de esquemas de beneficios que de alguna forma se adapten o readapten a la necesidad puntual, aún sabiendo que en tantos casos tenemos una rigidez normativa muy clara, ¿no? Como decíamos antes, la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, los estatutos profesionales imponen realmente un cerco muy complicado de franquear. Entonces, la capacidad de movimiento que tenemos en el asesoramiento legal y, por supuesto, en la gestión diaria de las empresas está muy acotada, ¿no? Siempre tenemos que pensar en el obstáculo, la barrera que impone el orden público laboral, lo que llamamos los mínimos inderogables. Son los espacios a los cuales no podemos llegar en el marco de decisiones unilaterales o decisiones en común acuerdo con los trabajadores. Entonces, otro de los elementos, por ejemplo, que tenía el decreto 70, era la posibilidad de acordar con los empleados modificaciones contractuales. El artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece el principio de renunciabilidad, también define la imposibilidad o el carácter nulo de cualquier acuerdo mediante el cual las partes modifiquen condiciones contractuales. O sea, las partes no pueden modificar la ley, obviamente, los convenios colectivos de trabajo, los estatutos, pero tampoco pueden modificar el contrato individual. Entonces, no podría jamás haber un acuerdo de partes que modifique o reduzca los derechos y los beneficios o las condiciones que establecen un contrato de trabajo. Bueno, el decreto 70 preveía esa posibilidad. Está bien que lo preveía con un seguro futuro cuestionamiento judicial en función de la imposibilidad efectivamente de disminuir derechos. Pero la realidad es que traía este cambio cultural, que también trae de todos modos el proyecto de la ley bases, porque efectivamente este proyecto ingresa sobre cuestiones que no nos imaginábamos que nunca íbamos a ingresar. Volviendo al decreto, a la ley un segundo, el tema de eliminación de las multas de la ley de empleo, más allá de un debate interminable que podemos sostener de si efectivamente es una buena iniciativa terminar con las multas o no. Lo cierto es que jamás podíamos hablar antes de las multas o una reducción o una eliminación, y efectivamente si la ley bases termina diciendo lo que dice el texto actual, con dictamen favorable, realmente es un paso histórico el que estamos dando. Volvemos a lo que se puede hacer eventualmente, o sea, cómo manejamos esta coyuntura tan complicada que la ley nos exhibe, nos impone.
Bueno, hay casos en los cuales efectivamente, de manera unilateral o de manera bilateral, podemos ingresar en terrenos que, está bien, siempre serán un poquito riesgosos de alguna manera, pero que en el marco de un acuerdo nos dejan bastante tranquilos a futuro de que no vamos a tener un riesgo potencial importante de un futuro cuestionamiento de lo que hemos hecho, ¿no? A ver, ¿qué se puede hacer? Y esto lo vamos a dividir en dos instancias distintas. Al comienzo de una relación laboral, ¿o qué se puede hacer en materia de condiciones contractuales durante la vigencia de la relación laboral? ¿Qué pasa si nosotros al tiempo de una contratación establecemos, por ejemplo, como condición que, bueno, vamos a tener un esquema de turnos o un esquema de lugar de prestación que de tiempo en tiempo pueda modificarse? Sabemos que, por ejemplo, el horario de trabajo y el lugar de trabajo son condiciones que la jurisprudencia ha definido como condiciones sustanciales o esenciales del contrato de trabajo, que el empleador per se unilateralmente no podría modificar jamás. Cada vez que pensamos en temas de lugar de trabajo o de horarios de trabajo y nos consultan la posibilidad de mover un poquito este lugar de trabajo o el horario de trabajo, siempre decimos, bueno, en principio no. ¿Por qué no? Porque efectivamente es una cuestión central del contrato de trabajo. El trabajador ordena su vida en función de un lugar determinado, en función de un horario determinado, y cualquier modificación puede generar este escenario de, bueno, ius variandi abusivo, ¿no? La situación de abuso en el ejercicio de facultades de modificar condiciones. Pero si inicialmente un contrato de trabajo prevé la posibilidad que por la naturaleza de la actividad de la compañía, el lugar de trabajo deba o pueda modificarse, entonces esta flexibilidad en la determinación del lugar de trabajo es válida. Y la jurisprudencia ha acompañado este tipo de cláusulas contractuales por las cuales en este marco de razonabilidad dado por la naturaleza de la actividad, un trabajador puede ser asignado a diferentes establecimientos de una misma compañía, aunque ese establecimiento o sucesivos establecimientos no estén equidistantes de su domicilio respecto del primero. Lo cierto del caso es que, por ejemplo, imaginemos una cadena de supermercados o una cadena de locales comerciales de venta al público de X producto. Efectivamente yo podría, y lo hago continuamente con un cliente que tengo, por ejemplo, de modificar de tiempo en tiempo ese lugar de prestación en función de necesidades operativas que puedo sostener en ese tiempo. Claro que si yo contrato a una persona y planteo en el contrato inicialmente que el lugar de trabajo puede ser reasignado y no lo hago durante un tiempo determinado, el empleado me va a decir, o la empleada me va a decir, bueno, no, la condición que se ha incorporado al contrato no es la de la rotación del lugar de trabajo, sino la de la permanencia en este lugar. Entonces, es importante que esa previsión contractual sea utilizada al tiempo de en corto plazo o en mediano plazo durante la relación laboral. Lo mismo pasa con el tema de el horario de trabajo. Puedo determinar eventualmente en un contrato decir que la naturaleza de la prestación impone la necesidad de modificar horarios de trabajo. En el contrato mismo puedo decir que el empleado acepta siempre esa condición como condición esencial y que no tiene al tiempo de su ingreso una imposibilidad material de cambiar de su horario de trabajo hacia otro horario de trabajo. Entonces, son aspectos que puedo yo manejar en el marco de un contrato de trabajo para tratar de limar esa escasa libertad de movimiento que el orden público laboral y los mínimos indrogables de la ley me están marcando. ¿Qué pasa en caso del teletrabajo? Que antes un poco Héctor lo planteaba. Teníamos, ustedes recuerdan, las modificaciones de la ley de trabajo y la incorporación a 102 bis en todo el esquema de teletrabajo, y el decreto 70 había previsto la posibilidad de que sea el empleador y no solamente el trabajador quien tuviera la potestad de el derecho que se llama el de reversibilidad. Aún sin ley, en ese sentido, yo creo que
la definición contractual de que la definición de un esquema de trabajo puede mutar hacia una presencialidad, bueno, es condición inicial del contrato de trabajo y no hablaríamos de un tema de presencialidad. O bien, si el contrato de trabajo arrancó siendo trabajo híbrido o remoto, yo reservo al tiempo del contrato, al tiempo de la firma del contrato, la posibilidad del empleador de pasar a un esquema de presencialidad plena o de remoto pleno para poder incluirlo como condición sustancial del contrato de trabajo. Y también podría defender válidamente en sede judicial esa previsión contractual. No estaría modificando el contrato porque yo lo reservé o lo planteé inicialmente como una previsión contractual que hace a una condición esencial del contrato de trabajo. Entonces nadie podría decirme que estoy incurriendo en ejercicio abusivo del ius variandi. Algo parecido puede suceder con los esquemas transitorios de comisiones o de incentivos. Si al inicio de la relación laboral establezco un determinado esquema de comisiones, previendo inicialmente que esto es meramente transitorio, nada obsta a suprimirlo o modificarlo, aún de manera unilateral. Entonces, inicialmente, en términos contractuales, es condición esencial ese tipo de modificaciones. Ahora, ¿qué otros supuestos de cambios o de modificaciones esenciales podría llegar a pactar con el trabajador? Bueno, por supuesto que es mucho más reducido el supuesto de modificaciones durante la relación laboral que aquellas que yo planteo y acuerdo al tiempo del ingreso del trabajador. Pero ¿qué pasa si una persona, un trabajador, me dice, bueno, yo debo modificar mi jornada de trabajo porque tengo a partir de ahora una necesidad determinada que no tenía antes? Bueno, alguno puede sostener que la modificación del salario o la reducción del salario es completamente nula en función del artículo 12. Yo sostengo en muchos casos que si el trabajador plantea una reducción de la jornada de trabajo, puedo acordar la reducción de la jornada de trabajo con una reducción proporcional del salario. Y esto lo he hecho y esto válidamente ha sido confirmado en sede judicial en un caso no muy lejano que he tenido. Entonces, esta situación de acuerdo de reducción de modificaciones de condiciones salariales es válido bajo ese contexto. Podría modificar también un esquema de premios o un esquema de comisiones, aunque tal vez ese esquema de comisiones no resulte de ese cambio una situación favorable para el trabajador de manera real o inmediata, pero sí pueda resultar una modificación favorable en lo potencial. Si yo planteo que de común acuerdo las partes ingresan a un esquema distinto de comisiones o de premios que puede llegar a darle un monto reducido inicialmente, pero que potencialmente en el mediano plazo presenta o exhibe una estructura tal vez más favorable, bueno, estaría modificando válidamente ese esquema de premios. Otro tanto puede suceder con el tema de los beneficios. Tengo una cartera determinada de beneficios y de buenas a primeras, ustedes, bueno, los gestores de recursos humanos en materia de beneficios estamos cambiando todo el tiempo los beneficios y acomodándolos a los intereses personales de los trabajadores, pero ¿qué pasa si de buenas a primeras dejamos de tener un esquema en el que hay de ciertos beneficios y pasamos a otros? ¿Esto es válido? Sí, es perfectamente válido. Aún sin el acuerdo del trabajador podría implementar nuevos beneficios que en sentido global le den al trabajador una perspectiva de beneficios mejor o beneficios personalizados, por ejemplo. Entonces planteo un portfolio de beneficios diferentes del que tengo y de esa forma hago una reestructuración para acomodarme a la necesidad de la gente. Entonces, hay espacios en los que podemos movernos, aún con las restricciones legales. La creatividad es la mejor de las soluciones que podemos soportar los abogados. Me parece que el derecho laboral
siempre ha exigido suma creatividad en la elaboración de estructuras salariales, estructuras contractuales, y bueno, estas modificaciones también son parte de ese diseño necesario y de esa creatividad que debemos tener en el día a día de la gestión. Día a día de la gestión que normalmente se alimenta, como decíamos antes, decía Héctor, de las políticas internas, de los protocolos o procedimientos internos. Estos procedimientos y protocolos internos son muy útiles muchas veces para ingresar en zonas en las que la ley no ingresa. ¿Sí? Y hay zonas en las que la ley no ingresa. Hay cuestiones que no están reguladas o solamente están reguladas por principios generales del derecho laboral. Entonces, hay un buen ámbito para, ya no necesariamente a través de acuerdos con los empleados, sino directamente a través de políticas unilaterales para establecer liberalidades empresariales o para establecer políticas y regular ciertos aspectos de la relación laboral que no están claramente regulados por la ley. Por ejemplo, los más tradicionales, ¿no? La política en materia de enfermedades inculpables, como exijo a un trabajador la presentación de certificados médicos al tiempo de su incorporación, luego de una enfermedad, para justificar esa enfermedad y esa licencia que tuvo y que yo fui admitiendo hasta ahora. La ley en ese sentido es realmente muy agresiva. Uno de los principales problemas que enfrentamos todos los días es la problemática de las enfermedades inculpables. A veces se hace imposible hacer un control domiciliario de enfermedades de corta duración, entonces no tenemos otra posibilidad que requerir al trabajador la presentación de certificado médico cuando reingresa después de su corta licencia. Pasa que muchas veces, ustedes lo saben bien, esto se repite continuamente, entonces este control se hace muy complicado. La realidad es que la ley solo exige al trabajador dar aviso de la enfermedad durante el inicio de la jornada de trabajo o antes del inicio de la jornada de trabajo. Podemos regular, y lo hacen los convenios colectivos de trabajo, en qué momento debe dar aviso. Si no da aviso de la enfermedad, entonces cabe una sanción disciplinaria. Pero cabe el descuento del día en que falta avisando que está enfermo, no corresponde el descuento, salvo que pueda yo o logre hacer lo que parece diariamente imposible, que es que un servicio médico no solamente vaya al domicilio del trabajador, sino que aparte lo encuentre y que aparte diga al médico, bueno, lo que está diciendo el certificado presentado por el trabajador no es válido porque lo impugno. Aún así sabemos todos que esto no sería suficiente porque para determinar efectivamente una controversia necesitaría un certificado adicional emitido por una junta médica imparcial, lo cual es netamente imposible lograr en la vida diaria, en la gestión diaria de las empresas. Pero bueno, los manuales y políticas internas o procedimientos internos en materia de licencias han avanzado bastante y está bien que lo hagan exigiendo la presentación de un certificado médico al tiempo de la reincorporación. Insisto, la ley no lo dice, pero podemos avanzar en ese sentido. Hay un sinfín de políticas sobre las cuales hemos trabajado muchas veces, pero para un poco dejar los títulos más importantes de las políticas, hemos trabajado en esquemas de teletrabajo, estableciendo esta reversibilidad inversa, que es interesante. Hemos trabajado mucho en todo el tema de uso de tarjetas corporativas, hemos trabajado en temas de la regulación de la telefonía celular, la importancia de establecer las restricciones de uso para fines laborales exclusivamente y saber que cuando tenemos un consumo familiar o para fines personales ya se convierte en remuneración. Hemos trabajado en los temas de políticas de autocompañía, manuales y políticas internas de drogas y alcohol, en los códigos de ética y conducta, en la política de viajes, en la política de Internet, en políticas de no competencia post-rescisión, en el uso de redes sociales, en los beneficios tradicionales y los beneficios voluntarios, en las becas sin posgrados. Bueno, son infinidad la cantidad de espacios de regulación que podemos nosotros preservar para hacer mejor la vida diaria en la gestión. Insisto, muchas veces hay un obstáculo bastante complicado de salvar, que es la ley,
y también son los principios generales del derecho laboral. Pero insisto, con creatividad y buen diseño hay espacio como para poder movernos un poco mejor en esta problemática tan complicada que nos ofrece, y tan entretenida por otra parte, que nos ofrece el derecho laboral. Me parece que podemos avanzar sobre preguntas, sobre algún otro diálogo y debate para terminar este spot. Sí, a mí, gracias, Fede. La verdad, muy, Por muy favor. buenos tus aportes. Creo que nos dejás a todos pensando, a veces en lo que hicimos y si lo hicimos bien, ¿no? Y otras porque creo que uno de los grandes desafíos que tenemos aquellos que cumplimos alguna función, ya sea de recursos humanos o legal, tiene que ver con vencer el temor a la hoja en blanco, ¿no? O sea, Mm. la hoja en blanco es un disparador de pensamiento, la hoja en blanco es una manera de ser creativo más allá de la norma. A veces uno se tiene que abstraer de eso, ir a la realidad y buscar aquellas soluciones que la realidad puede informarnos. Y después hacer el camino inverso, tratar de que esa realidad modelizada de acuerdo a nuestros pensamientos y acuerdos, se transforme en norma interna de la compañía, con todas las restricciones y cuestiones que tenemos dando vueltas, Seguro, ¿no? seguro. Pero creo que eh, había un director de operaciones que prefería siempre poner del otro lado de la balanza lo que él denominaba la llorería, que es el lugar donde cada uno de los gestores internos de la organización iban a poner sus quejas sobre las trabas que tenían, a veces por derivados de las verdaderas limitaciones de las normas laborales y otras de la falta de creatividad o la falta de ganas de pensar en conjunto. Así Mira, que, bueno, Héctor. hace unos, probablemente te interrumpo, una anécdota No, por que creo favor, que al contrario. me parece que viene al caso. Hace unos 15 años, parece un poquito más, en esta derrotero del no se puede, a veces que es necesario, porque por supuesto no podemos dar vía libre a cualquier iniciativa. Respondí en una consulta puntual diciendo, mira, esto, si vamos por este lado vamos a perder seguro y no tenemos chance. Y la respuesta que me dio el cliente fue la peor respuesta que alguien puede darme a mí, que soy bastante jugado en todas las iniciativas y diseños y estrategias y reformulaciones y reestructuraciones, y me dijo, Fede, no me respondas con el manual. Entonces, responder con el manual, por supuesto que está fuera de mi espectro. Me encanta ser creativo en el diseño de estructuras. Efectivamente, tenemos que pensar el derecho laboral y la gestión básicamente en el negocio más que en las restricciones. Em, y por supuesto que después podemos tener un cachetazo judicial que muchas veces, sobre todo en estos tiempos con los esquemas de intereses, fórmulas de intereses que nos impone la Cámara de Apelación del Trabajo, esos cachetazos son, más que cachetazos, son condenas de muerte, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones sabiendo las consecuencias, pero al mismo tiempo sabiendo que el negocio y la gestión lo exige. Entonces, a veces vale la pena tomar ese tipo de riesgos si efectivamente nos ayuda después la autoridad, ¿no? Y un poco esto trae a colación lo que hablábamos antes de la ley bases, ¿no? La ley bases va a necesitar claramente un cambio de cultura. Si los jueces van a empezar a medir la ley bases y analizar la ley bases y aplicar la ley bases con el pensamiento tradicional de hace 50 años, vamos a tener bastante tropiezos durante la vida de la ley bases si es que efectivamente esa ley nace. Porque realmente la ley bases impone un cambio cultural, una forma diferente de ver el derecho laboral. Entonces, creo que, como dicen los chicos, nos va a interpelar mucho. Esto nos va a interpelar a todos. Y así es que debemos cambiar este mindset que tenemos tan rígido y tradicional de los 70, ¿no? A todo ámbito, porque lo que hablaba Héctor antes de la negociación colectiva. eh, no podemos hoy en día, creo yo, ingresar a la negociación colectiva pensando en un procedimiento de crisis. Me parece que es algo tan vetusto.
cumplir todas los requerimientos que la ley establece y que también marcaba Héctor, de los balances. Y bueno, son cuestiones que realmente deberían quedar en el camino hace tiempo ya. Hoy lo que debe primar es el diálogo y la negociación y la eficiencia en esa conversación, en esa negociación. Y Así no es. procedimiento tan complicado Pero como es. bueno, a veces cuando las condiciones de borde nos obligan a estas a fórmulas de válvulas de descompresión, digamos, ¿no? Sí. Parecerían ser los procedimientos preventivos de crisis y los de reforma o reconversión productiva. Que dicho Sí, sea de claro. paso, Héctor, creo que en un momento hizo la distinción que el procedimiento de reconversión productiva de alguna manera nos dejaba con un status quo una vez iniciado. Perdón, me parece que está bueno hacer la aclaración que el PPC corre la misma suerte, ¿no? O sea, Sí, claro, Mariano. No solamente corre la misma suerte, sino que viene bien tu pregunta para anticipar que hay un pequeño delay que es bueno aclararlo. Cuando uno presenta un procedimiento de crisis y ese procedimiento es validado por la unidad de crisis, porque reúne todos los requisitos, se designa la primera audiencia preliminar. Desde la designación de la audiencia preliminar y hasta que termine el proceso, ni el sindicato puede ir al paro o tomar alguna medida de acción directa, ni el empleador puede despedir o suspender. Pero no son los 10 días, es la audiencia preliminar. La audiencia de los 10 días es la del artículo 101, es decir, la primera audiencia ya dentro del procedimiento cuando fracasó la negociación previa de la que hablaba Federico, que no debería necesitar de un procedimiento de crisis para apalancarse, sino que debería sí, darse de un modo un poco más espontáneo, sin tanto dramatismo y sobre la hora, ¿no? así es. Sí, Bueno, pensemos aparte que transitaba el procedimiento de crisis y el procedimiento de crisis había anunciado el despido por razones económicas o de fuerza mayor. Después la justicia llega el momento en que tiene que evaluar si el despido por razones económicas es válido o no. Y nosotros decimos sí, bueno, pero ya atravesó un proceso de crisis de empresa, la justicia va a decir, ¿a mí qué me importa? Ese 247 no existe más, está De hecho, lo ha redactado, hecho, sigue ahí lo ha hecho, vigente. lo ha hecho. Totalmente, lo hace todo el sí, tiempo. Sí, sí, sí. Todo el tiempo. bueno, creo que Pero bueno, estamos un poco pasaditos de la hora. pasaditos. Gustavo dejó un saludo para todos y el agradecimiento de siempre. Así que nada, Fede, Héctor, Marce, muy agradecidos por las intervenciones, por las charlas, por arrojar un poquito de luz sobre estos temas que son verdaderamente complejos. Y bueno, nos estaremos reencontrando en el próximo spot en 15 días, si todo sale bien y si la inflación ayuda también. No tiene nada que ver con lo macro, tiene que ver con una cuestión de voluntad de ustedes. Así que muchísimas gracias a todos, un abrazo y buena semana. Gracias a Buena Feliz día. semana. ustedes, un Que termine placer. bien. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao, chao. Saludos, buenas tardes. Chao, chao.